versiquito que dice, Juan vio la novia. Amén. Juan vio la novia Aparejada, aparejada para el Señor, vestida toda de lino fino, y en ese número predestinado me encuentro yo, y en ese número predestinado, predestinado me encuentro yo. Una vez más pasa nuestro hermano. Juan vio La novia aparejada, aparejada para el Señor, vestida toda de lino fino, y en ese número predestinado me encuentro yo, y en ese número predestinado, predestinado me encuentro yo. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga en esta hermosa tarde. Amén. Aquí en Escondido, California. Venimos con el propósito, hermanos, de estar alrededor de la palabra del Señor y ser edificados por la misma Escritura. Amén. Y cada uno de nosotros, al correr de la palabra y lo que Dios tenga para usted, no se lo vaya a pasar al que está a su lado, sino que usted mismo recíbalo en Amén. el corazón como el alimento para su alma. Amén. Y pueda llevar fruto para vida eterna. Amén. Así es que en esta tarde vamos a pónganse de pie juntamente conmigo, abriendo sus Biblias en Segunda de Pedro, en el capítulo número 3. Ahí vamos a leer unos versículos para la honra y gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Del versículo 4 en delante, dice así: Amén. y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo, y la tierra que por agua y en agua está asentada por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Amén. Mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, Amén. guardados para el fuego en el día del juicio y de la predicción de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Así es. Amén. Ahora en Revelación 21, para la honra y gloria del Señor. Revelación 21, y en el versículo número 1 en delante, dice así: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Amén. Y limpiará toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, Sí, Señor. tú nos has dado la licencia, Señor, de abrir este libro santo, este libro Gracias sagrado, te damos, Padre. Señor, en el cual tú nos hablas por medio de tu palabra, Padre Celestial. Pero solamente tú tienes la capacidad, Señor, de abrir nuestros sentidos, así como se los abriste a tus discípulos para que entendiesen las Escrituras, Así Padre. es, Padre. Te pedimos ahora, Señor, que en ti está el secreto, en ti está la sabiduría y en ti está la inteligencia. Así es, Padre. Por tanto, pedimos, oh Padre Celestial, que tengas misericordia y compasión de los aquí presentes y puedas abrirnos el entendimiento
darnos revelación, Señor, para poder entender estas escrituras que acabamos de leer, Padre Santo, y que sean de provecho a nuestra vida espiritual, como una alerta, Señor, un aliciente para seguir adelante, y también, Señor, trayendo el ungimiento correcto a las escrituras que vamos a tocar más adelante, Señor. Pedimos, Señor, que tú te hagas presente en esta congregación, Señor, ya que tu promesa es de donde 2 o 3 estuvieran reunidos en tu nombre, ahí estarías tú en medio de ellos, Padre, y creemos, Señor, que esta promesa se extendió desde que tú hablaste tu palabra hasta que los tiempos de los siglos sean consumidos, porque tú dijiste, estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oh Padre Celestial, yo creo, Señor, en esta hora que tú miras la necesidad de cada uno de nosotros, el deseo que hay en el corazón de tus hijos, el que viene a oír tu palabra con devoción, con respeto, Señor, y con humildad, como también ves el corazón de aquellos que vienen quizá a criticar, Señor, lo que tu palabra dice. Pero, Señor, si hay un espíritu contrario, Señor, aléjalo de los corazones de mis hermanos y puedan ellos, Señor, ser alimentados con tu palabra. Señor, yo como instrumento inútil en tus manos me presento, Señor, para pedir la guianza de tu Espíritu Santo, sabiendo, Señor, que muchas veces queremos hablar una cosa y no la podemos hablar, sino que queremos hablar solamente lo que tú tengas para tu pueblo, Padre, para que sea edificado, sea en doctrina, sea en evangelismo, sea en exhortación, pero todo se haga para la honra y gloria de tu santo y precioso nombre. Reparte, Señor, el alimento espiritual a la necesidad de cada uno de tus hijos, Padre Santo. Quizá algunos necesitan, Señor, la sopa, otros necesitan el guisado principal, otros necesitan el postre, pero a cada uno reparte como es la necesidad en tu pueblo. Te lo pedimos todo en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, hermanos estimados. Gracias le damos al hermano Javier, que nos recibe aquí en su casa, para que el nombre del Señor sea glorificado y también la palabra corra libremente. Hermanos, lo que vamos a hablar en esta tarde en forma de estudio, quizá, hermanos, sea de grande bendición para muchos de nosotros, y sabemos, hermanos, que estas escrituras, ¿verdad?, el mensajero de Malaquías 4 las tomó para presentar el futuro hogar de la novia terrenal y el novio celestial. Entonces, considerando nosotros estas escrituras, vamos a hablar, hermanos, en esta noche. El título a nuestro pensamiento va a ser sobre los 3 mundos. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. No se les olvide los 3 mundos. Hermanos, y entonces vemos, hermanos, que Dios tenía un plan en su mente a desarrollar, ¿verdad? Y sabemos que la Biblia dice que antes de ser Dios, ¿verdad?, tenía que ser algo más especial que Dios, porque la palabra Dios es objeto de adoración. Amén. Y si no había creación espiritual de parte de Él, entonces no podía ser Dios. Entonces, ¿qué era antes de ser Dios? Era Elohim, el que existe de sí mismo. Amén. ¿Verdad? Entonces, cuando Él vino a ser Dios es cuando empezó su creación espiritual. Y vemos, hermanos, que en esa creación, ¿verdad?, ahí en Génesis 1:26 dice, y crió Dios al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, ¿verdad? Hermanos, fue una creación espiritual de parte de Dios. Pero entonces, hermanos, esa creación, como era espiritual y había un mundo físico aquí sobre la tierra, era necesario que con la creación espiritual tuviera visibilidad aquí sobre la tierra. Y en Génesis capítulo 2, versículos 5 al 7, ¿verdad? En caso que algunos no puedan anotar ahorita porque vienen impreparados a este estudio de la palabra, ¿verdad? Traemos la billetera quizá llena de dinero, traemos algo, menos lápiz y apuntes, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Muy bien, entonces, pero de todas maneras, va a correr la cinta y pueden ustedes en la quietud de su cuarto mirar estas escrituras. Y luego entonces nosotros somos considerados como las ovejitas, que la ovejita sale durante el día y comienza a tomar el pasto, ¿verdad?, a arrancar el pasto, y en la noche allí, ¿verdad?, acostadita, comienza a rumear aquel alimento. Es lo que a nosotros muchas veces nos falta, hermano, lo que oímos de la palabra. No vengan los cuervos y levanten la semilla que el Señor nos dejó caer en la predicación, ¿verdad?, en el sermón, sino que podamos nosotros retenerla y luego rumiarla para poder nosotros sacar mejor beneficio a nuestras almas, ¿verdad? Génesis 2, 5 al 7. Entonces, hermano, aquel ser espiritual
de Génesis 1:26 tuvo que ser depositado en un vaso que Dios había formado del polvo de la tierra, ¿verdad? Y entonces aquel ser espiritual, quien era aquella creación espiritual, Adán, ¿verdad? Entonces lo depositó en aquella formación, aquel vaso, y entonces vemos, hermanos, que es una formación, ya no es una creación, una formación, y vino a ser visible Adán aquí sobre la tierra, y entonces lo puso ahí en el Edén, en el huerto del Edén, ¿verdad? Pero entonces, hermanos, cuando ya estaba disfrutando de aquella creación que tanto animal como vegetal y todo lo que le había puesto ahí, entonces, hermanos, allí había una recreación, una cosa bonita para aquel varón. Pero entonces vio Dios que aquel hombre estaba solo. Todos los animales tenían su pareja, ¿verdad? Yes, hermanos, pero aquel hombre no andaba con pareja. Pero entonces, hermanos, como Dios lo había creado en Génesis 1:26, espíritu masculino y espíritu femenino, entonces era necesario, ¿verdad?, que sacar Dios el espíritu femenino de aquel varón, ¿verdad?, y depositarlo en el coproducto que fue sacado de la costilla, ¿verdad?, del varón, estableciendo un tipo de dónde iba a salir el coproducto, ¿verdad?, que iba a ser presentado como la esposa del Cordero, ¿verdad? Ahí está el tipo desde el principio de cómo usted y yo, siendo gentiles, ¿verdad?, que no estábamos en el plan original de Dios, porque ese es el plan que estamos mirando a través de la Biblia. Dios hubiera creado al hombre y a la varona allí, ¿verdad? En Génesis 2:5-7, los hubiera formado a los dos, pero no fue así, sino que fue sacado del varón. ¿Con qué propósito? Estableciendo un tipo de que un día usted y yo, ¿verdad?, por el amor que tenemos ante los ojos de Dios y por los planes a desarrollar Dios en este mundo, íbamos nosotros también a salir del costado de nuestro Adán espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Tenía que venir una operación, ¿verdad?, en su costado, y cuando su costado fue abierto, en la cruz del Calvario fluyó, ¿verdad?, agua y sangre, ¿verdad? Y de ahí salió usted y yo, y salió la esposa del Cordero. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces hubo una operación para que saliera aquella ayuda idónea del costado de Adán. Hizo caer sueño Dios, y hubo la primera operación. ¿Y qué apareció? Una mujer hermosa, como también la esposa del Cordero tiene que tener hermosura, ¿verdad? Hecha por la palabra en ella misma, adornada con palabra de sabiduría que le ha sido otorgada por el Altísimo Dios Todopoderoso. Entonces esa es la operación que hizo Dios en el Génesis 2:21. Entonces, hermanos, había en Génesis 3:8 había una gran armonía, un compañerismo tremendo en aquella pareja, ¿verdad? Porque Dios le había puesto a la mujer como ayuda idónea. Entonces, hermanos, siendo que la mujer es el vaso más frágil, sacada del varón, y luego tiene, hermanos, una ley, ¿verdad?, la mujer, de cómo debe comportarse ante su varón, porque el varón es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Amén. Hermanos, entonces cuando nosotros tratamos, hermanos, de orientar o decirle a la mujer cómo se debe comportar conforme los planes que Dios tiene en su palabra, entonces también nosotros tenemos que voltearnos la moneda y considerarnos nosotros también como mujer, porque no nada más de aquí para allá, sino que la espada corta de aquí para allá y de allá para acá también. Así es, Amén, hermano. Amén. Entonces eso es lo bonito, hermanos, que cuando nosotros nos ponemos también como mujer ante los ojos de Dios, reconociendo que Cristo es nuestra cabeza, entonces ahí es cuando nosotros tenemos que considerar a nuestras amadas esposas. Amén, hermanos. Amén. Que nuestras amadas esposas, ¿verdad?, no vayan a ser un estorbo idóneo, sino que sean una ayuda idónea. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Porque si se consideran un estorbo idóneo, hermano, pues entonces a veces hay mujeres que por tal de salir de la condición en que están viviendo en su hogar, que ya no aguantan los regaños y las llamadas de atención de sus padres, y entonces quieren ser libres. Entonces cualquiera que les canta bonito al oído se van con el primero que encuentran, o algunas otras por salir del compromiso, hermana, pues les habla quizá algún ministro y entonces se van con él y dicen: yo voy a ser fiel a tu ministerio, te voy a respaldar o lo que sea, y a la hora, hermano, pues entonces
se quedó atrancada la carreta, hermano, eso quiere decir, hermano, que es un estorbo idóneo, no una ayuda idónea. Amén. Bendito Así, sea el aleluya. nombre del Señor. Amén, hermano. ¿Verdad que para todo hay contestación conforme Amén. la Biblia? Todo tiene la Biblia contestación. Pero, hermanos, yo creo, sinceramente, que una mujer, ¿verdad?, que quiere servir al Señor con un deseo grande en su corazón, nunca va a ser un estorbo para su marido. No importa, hermano, que su marido sea borracho, sea lo que sea, ¿verdad? De todas maneras, ella se va a comportar como verdadera cristiana porque su posición es para comportarse como una verdadera cristiana. Amén. Como dijo nuestro mensajero en una ocasión, estaban un hombre tomando en una cantina. Y hermanos, entonces allí comenzaron a salir las pláticas y entonces dijo uno de ellos, no, ya en este mundo, ¿verdad? ¿Qué religión y qué religión? Ya todos los aleluyas son un montón de hipócritas, ¿verdad? Y donde a un momento, dijo aquel hombre, un momento, dice, yo conozco una persona, una mujer que no es hipócrita, que es una verdadera creyente cristiana. Dijo, no, eso está por verse, ¿verdad? Eso está por mirarse, dice. Bueno, pues yo se las puedo mostrar, vamos. Si fueron a la casa de este hombre, era su esposa. Y cuando llegó allá, tocó la puerta, pues algunos borrachos allí, ya ven ustedes cómo son necios cuando andan tomados. Y entonces llegó aquel hombre y pues la mujer recibió a su esposo, no le hacen la condición que iba muy bien y lo pasó a toda la gente allí. Y entonces, pues aquellos iban a observar a ver si verdaderamente era cristiana aquella mujer. Y entonces le dijo la mujer al esposo, ¿qué te sirvo, viejito, o algo? Dice, pues sírvele aquí a todos mis compañeros lo que ellos te piden. Pues comenzó a pedir allí aquellos la comida y entonces, y a mí tráeme un par de huevos, y se los trajo y luego se los trajo como que ella creía que le gustaban a él. Y cuando se los sirvió entonces, ¿verdad? Veía que no había nada de resultado con lo que estaba pasando, agarró el plato y lo tiró contra la pared. Dice, estos huevos no me sirven a mí así y tráeme a otros que me gusten. Bueno, ay, viejito, ¿cómo te los voy a hacer como tú quieras? Y comenzó a ir a la cocina cantando, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió. Hermano, entonces quiere decir, hermano, que realmente no importa muchas veces la condición, ¿verdad?, que el mundo se porte en contra del creyente. Cuando usted tiene revelación de Dios, ¿verdad?, y está cimentado en la roca inconfundible que es Cristo, hermano, no importa que vengan vientos, doctrinas y toda clase de obstáculos, usted se va a mantener en un carácter firme delante de Dios. Amén. Y luego, ¿qué dice el mensajero? ¿Qué hubo en aquella ocasión? Hermano, que la posición de esta mujer allí, dice, guió todas aquellas almas al Señor Jesucristo. Así es, gloria a Bendito Dios. sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero a veces la mujer, hermano, no toma su colocación correcta, hermano. Que llegue el marido, hermano, si le comienza a hablar tosco y la mujer no se deja, y al rato comienzan las patadas voladoras y comienza la lucha, hermano, allí, y gana el que tiene más fuerza. Y bendito sea el nombre del Señor. Y la que sale perdiendo a veces es el hombre porque va borracho, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermano. ¿Se fija usted? Hermanitas santas del Señor, ¿verdad? Queremos, ¿verdad?, que ustedes tomen su colocación, que no venga, ¿verdad?, el hermano Javier, ¿verdad?, con una escopeta y le diga, ¿te vas a portar bien, querida, o te porto bien? ¿Verdad que no, hermano? No, ¿verdad? Que sea Dios guiando, ¿verdad?, a cada persona y pueda ella tomar su colocación. Muy bien, hermanos. Entonces, siendo así, vemos, hermanos, que había esa armonía perfecta allí en aquella pareja, aquella mujer que Dios le había dado como ayuda idónea. Pero, hermanos, había planes en la mente de Dios que tenía que desarrollar Dios, ¿verdad?, para cumplir sus planes que traía en su propia mente, y no podían ser desarrollados a menos que pudiera Él, ¿verdad?, poder ser redentor, ¿verdad?, y ser alguien que pudiera redimir al mundo caído. Entonces no había mundo caído en ese tiempo, pero entonces, hermanos, vemos allí que lo que sucedió en el huerto del Edén, hermanos, que vino Satanás, ¿verdad?, a poner, hermano, su rastro, ¿verdad?, dejándolo ahí establecido cuando vino y engañó a Eva, ¿verdad, hermanos? Amén. Entonces Génesis 4 nos habla de esa cosa, ¿verdad? Génesis 3, 8 nos habla de esa cosa,
de la armonía. Génesis 4 nos habla de Caín, cuando Caín mata a Abel, y entonces ahí comenzó, hermanos, después el mundo a desarrollarse, y como vamos a hablar de los tres mundos, nos vamos a estar refiriendo al primer mundo, ¿verdad, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Voy a dibujar aquí el primer mundo, miren ustedes, ese es el primer mundo, ¿verdad? Entonces se comenzó la gente a multiplicar, hermanos, pero dice Génesis 6:5, que lo quiero yo leer para que los que están aquí presentes se den cuenta cómo Dios obra. Génesis 6:5, fíjese usted de la manera que dice: y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Se fija usted? Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Entonces, hermano, vemos, hermanos, nosotros que la tierra se comenzó, ¿verdad?, a poblar de hombres corruptos, llenos de malicia en su corazón. Y entonces, hermanos, aquí en el versículo 3 nos dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Verdad, hermanos? Entonces, hermanos, Dios, lo que yo quiero, hermanos, que hacer a entender que cuando vino esta malicia y esta violencia aquí sobre la tierra, como dice también el versículo 11 al 13, quiero leerlo. Dice: y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Ahí es donde quiero entrar, hermanos. Que Dios no pasa por alto el pecado, la malicia y las intenciones del corazón de cada individuo como ser viviente, ser mortal en esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, entonces Dios está tratando en este mundo, ¿verdad? Pero entonces, hermano, como Dios no tolera esas cosas, el pecado tiene un límite, ¿verdad? Amén. Y este límite, ¿verdad?, es la intervención de Dios. No contenderá mi espíritu con el hombre, ¿verdad?, porque él es carne. Amén, hermano. Él no se va a poner a pelear con nosotros, nada, ¿verdad? Él establece su plan y él sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces, hermanos, vemos en nosotros que Dios es espíritu, pero Dios tiene un canal, tiene un patrón para poder trabajar con su propia creación. Amén. Él no cree usted que va a ser una cosa descabellada, como quizás nosotros las hacemos, ¿verdad? A veces nosotros, ¿verdad?, hacemos cosas, ¿verdad?, que no están correctas, pero Dios no hace esas cosas. Dios, cuando se propone hacer algo, Él está asociado 100% con el hombre. Amén. Y dice Joel 2:28, no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Amén. Hermanos, entonces Dios iba a destruir el mundo lleno de malicia, lleno de maldad, lleno de pecado, el cual se había multiplicado en los tiempos antiguos, hermanos. Y entonces dijo, no voy a poder destruir hasta que yo le revele lo que voy a hacer a este mundo, a mi hombre comisionado, ¿verdad?, asociado conmigo, porque yo soy espíritu y él es carne, ¿verdad? Y entonces él como carne puede comunicarse con sus semejantes como carne, mas yo voy a estar respaldando su misterio, su vida, porque él es mi vaso, él es el instrumento que voy a levantar, llamado Noé. A pesar de tanta malicia en ese mundo, había alguien que agradó a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Verdad? Así es, amén. Entonces, hermano, ¿quién vino aquí? Vino Noé, ¿verdad? Aquí dice la escritura. Y dijo a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí. El pecado, hermanos, tiene un límite. No cree usted que siempre va a estar peque y peque y peque, ¿verdad? Y que Dios le va a soltar el mecate, se lo suelta por un poco de tiempo, pero a veces usted mismo se ahorca. Amén. Sí es, amén. Como la vaca, ¿verdad? Dele mecate suficiente y ella misma se ahorca, ¿verdad, hermano? Así es también con el hombre, ¿verdad? Con el joven, con la señorita, ¿verdad, hermano?
Entonces, hermano, lo que nosotros queremos ver, ¿verdad? Esta violencia que había en la tierra era precisamente por haberse olvidado de Dios, ¿verdad? Así es. Y en su mente no les parecía tener a Dios en sus medios, ¿verdad? Hermano, entonces ahí es cuando Dios comienza a accionar. Entonces, hermanos, cuando Dios comisiona a Noé, entonces vemos nosotros que esto, ¿verdad? Aquí, este límite que establece Dios, entonces Dios en su infinita misericordia, entonces, hermanos, proporciona una vía de escape, ¿verdad? Amén. Porque juicio iba a venir sobre ese mundo. Oh, hermano, qué grande es Dios, ¿verdad? Amén. Dios, ¿verdad? Previniendo una vía de escape a través de un hombre Amén. sencillo Así es. llamado Noé, ¿verdad? Amén. Porque él halló gracia delante de los ojos de Dios. Bendito Amén. sea el nombre del Señor. Así es. Y luego le dijo, hazte un arca de madera de gasper, harás aposentos en el arca y la empantonarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Ahí le dio, ¿verdad?, las instrucciones. Pero imagínense, hermanos, ahora nosotros, ¿verdad?, que Noé estuvo predicando 120 años Amén. su mismo mensaje. Arrepiéntanse, hombre. Amén. Deja de ser pecador, dejen de hacer esto, dejen de hacer lo malo, porque Dios va a castigar con agua este mundo pecaminoso. Y se reían, se burlaban del mensajero de Dios. Así es. ¿Cómo se Amén. pueden estar burlando ahora de los predicadores, verdad? Pero hermanos, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Así es. Él habla su palabra y tiene que ser cumplida, porque el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Al tiempo de que la palabra de Dios llegue a su cumplimiento, hermanos, ahí es cuando Dios cumple sus promesas, ¿verdad? Amén. Sean de juicio o sean de bendición. Amén, hermano. Amén. Muy bien. Entonces, siendo así que el pecado tiene un límite, entonces, hermanos, debemos nosotros estar conscientes de estas cosas. Ahora, muy bien, hermano. Vemos que vino el juicio, ¿verdad? Dice aquí, Primera de Pedro, vamos a ver estas escrituras, para que no se nos pasen por alto. Y corroborar, hermano, lo que Dios estaba prometiendo en este mundo, en el primer mundo. Gloria a Dios. Allí, fíjese, en Primera de Pedro 3:19, está dándonos allí una escritura que dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus, fíjese, encarcelados, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, a saber, 8 personas fueron salvas por agua. Así es. Amén. Cuando está diciendo esta escritura, cuando Cristo murió, ¿verdad? Entregó su Amén. espíritu, Amén. el espíritu fue a las partes más bajas y predicó a las almas que estaban allí, ¿verdad? Amén. Amén. A las que habían sido desobedientes en el tiempo de Noé, que no quisieron creer el mensaje de Noé. Les predicó el Señor Jesucristo y les dijo, ustedes tuvieron su oportunidad, pero no quisieron oír mi mensaje dado por aquel hombre sencillo. Entonces, segunda de Pedro, capítulo 2, 5, dice así: y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, tornándolas en ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios. ¿Se fija usted? Amén. Aleluya. Hermano, estas son solamente exhortaciones para que nosotros podamos estar alertas de las cosas que Dios puede hacer en este último tiempo. Ahora bien, entonces terminó allí, ¿verdad?, el mensaje de Noé. 8 personas solamente fueron salvas por haber entrado en el arca. Y entonces, hermanos, primeramente Dios, debemos nosotros reconocer que dice el mensajero, trabaja en sus matemáticas.
Dios también tiene sus matemáticas y Dios se perfecciona en tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, hermano. Y entonces Él lo que pone en estos acontecimientos que están sucediendo era que también nos iba a enseñar cómo tenía que venir la purificación de la tierra para que viniera la purificación del pueblo santo del Señor, al cual iba a redimir con su propia sangre. Amén. Y esta purificación, vemos nosotros que primero la tierra pasó por un proceso de agua. Amén. ¿Verdad, hermanos? El bautismo de agua. Amén. Esa fue la primera ocasión. Pero entonces, hermanos, viene el segundo mundo. Después del diluvio, ¿verdad? Pasaron 8 personas al otro lado del diluvio. Y entonces, hermanos, allí tenemos nosotros a 3 personajes que eran hijos de Noé, Sem, Cham y Jafet. Estos 3 personajes, hermanos, volvieron a repoblar el segundo mundo, ¿verdad? Este es el segundo mundo. Primer mundo, segundo mundo, volvieron a repoblar el segundo mundo, hermano. Y ahora a nosotros nos han traído también las mismas consecuencias que prevalecieron en los tiempos del mundo antidiluviano. Y si nosotros, hermano, ya que leímos esas escrituras, vamos a mirar, hermanos, verdaderamente cómo está nuestro mundo presentemente. Y si vemos nosotros Primera de Juan, aquí nos va a dar, hermanos, cómo está nuestro mundo presente. Primera de Juan 5:19, para que ustedes se den una idea de cómo estamos viviendo nosotros ahorita en el segundo mundo. Dice así la escritura, Primera de Juan 5:19, dice así: sabemos que somos de Dios y todo el mundo está puesto en comunión con Dios. No. ¿Verdad que no, hermano? ¿Verdad que no, hermano? No. Sabemos que somos de Dios Todo el y mundo. todo el mundo está puesto en maldad. Amén. Oh, hermano. ¿Verdad, hermano? Ahorita, hermano, el pecado ha arrasado, ha entrado a las escuelas, a los hogares, a los trabajos, a donde quiera se ha metido el Satanás con su influencia pecaminosa. Hermanos, ya nosotros tenemos temor de enviar a nuestros hijos a las escuelas porque los enviamos con los ojos derechitos y el diablo los regresa con los ojos cruzados. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Ahí vienen los hijos, hermano, motorolos allí, ¿verdad? ¿Se fija usted, hermano? ¿Qué es lo que está pasando? Todo el mundo está puesto en maldad, porque siempre el corazón del hombre es malo, es perverso, es hacer lo malo, robar, mentir y hurtar y hacer todas estas cosas, hermano. Entonces, hermano, ¿qué medidas nosotros tenemos que tomar cuando estamos viviendo en un mundo lleno de maldad? ¿Verdad? Cuando hay avaricia, hay engaño, hay lujuria, hay falsedad, hay mentira, hay de drogadicción, sodomía, crimen, como dice Santiago. ¿Por qué vienen estas guerras? Por vuestras envidias. Dice el mensajero, dice, ¿usted cree, hermano, que los rusos, verdad, se están metiendo allá por el lado de Jerusalén y todas estas cosas, nomás por hacer unas peleyitas allí? No, dice, ellos quieren la riqueza, quieren el petróleo, el oro negro, el uranio, de todo lo que está allí debajo de la tierra, porque esa tierra es rica, es la tierra donde fluye leche y miel, amén, donde Dios amén. les dijo que iban a estar su pueblo. Así es. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Entiende? Es lo que andan buscando estos gobiernos, estos poderes, apoderarse de esa riqueza, Así es. ¿verdad, hermano? Y Amén. echar a los hijos de Dios otra vez para afuera. Pero dice que cuando venga esta condición de ese pueblo, dice, Dios va a pelear por ellos. Así Bendito es, sea el gloria a nombre Dios, del aleluya. Señor. Porque dijo Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Ha endurecido el corazón de ellos, ¿verdad? Para que nosotros, siendo gentiles, pudiéramos tomar parte en los planes eternos de Dios, Así es, ¿verdad? amén. Pero Israel va a reconocer nuevamente a su Salvador, al Mesías. Hermano, ¿por qué está el conflicto ahorita en el muro de las lamentaciones? Porque vinieron unos incircuncisos a interrumpir la condición espiritual de los judíos. Porque en el muro de las lamentaciones, hermanos, se va, ¿verdad?, aquellos judíos a pedir que el Mesías venga para que los liberte de la condición en que está. Y están orando, pero viene el incircunciso, ¿verdad?, incrédulo, y apedrea un lugar santo. Eso no le agrada tampoco a Dios. Así es. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, entonces, viendo que el mundo está así, hermanos, debemos nosotros saber cuál es
nuestra vía de escape. Hemos corrido, hermanos, aquí años y años, ¿verdad? Desde que vino los 3 varones a repoblar el segundo mundo, Sem, Sham y Jafet, ¿verdad? Y entonces vemos, hermano, que el pecado tiene que tener un límite aquí y ya lo puso el Señor, ¿verdad? Amén. Aleluya. Tiene que traer una segunda vía de escape, ¿verdad? Una vía de escape. ¿Y cómo viene esa vía de escape? Hermano, de la misma manera que vino en el mundo antidiluviano. Porque ya Dios puso un patrón y usó a un hombre, ¿verdad? Amén. Hermano, entonces esa vía de escape vemos nosotros, hermano, que Dios, ¿verdad? Tuvo que venir nuevamente, ¿verdad? A poder santificar a esta tierra, ¿verdad? Porque tiene que pasar por un proceso. ¿Y cómo la santificó? Por medio del sacrificio en la cruz del Calvario, derramando su sangre inocente, ¿verdad? Amén. Amén. Agua, sangre, para santificarla. Amén. ¿Verdad, hermano? Amén. Pero mire, el trabajo de nuestro Mesías, ¿verdad? El cual fue rechazado por el pueblo de Israel hace aproximadamente 2000 años, hermanos, eso le trajo consecuencias graves al Amén. pueblo que rechazó a su Mesías, Así es, amén. ¿verdad? Y vemos nosotros, hermano, que por haber rechazado a su Mesías, cuando vino la liberación al pueblo de Israel, hermanos, ellos desconocieron, pero nosotros sabemos, hermano, que Dios en su plan esto tenía fijo, porque si no hubiera endurecido al pueblo de Israel, nosotros nunca hubiéramos entrado a Amén. pertenecer a la familia de Dios, a ser hijos de Dios. Amén. Así es, aleluya. Hermano, entonces no nos debemos nosotros gloriar, ¿verdad? Porque somos, ¿cómo se dice?, predestinados para este propósito, sino tenemos que considerar al pueblo de Israel, que es Dios que está moviendo todas estas cosas a su perfecta voluntad. Amén. Lo cegó, y cuando vino aquella ceguera, hermano, ¿qué es lo que pasó? Hermanos, en el año 70 después de Cristo, entonces vemos nosotros que las mismas palabras que aquellos que rechazaron a Jesús, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, hermanos, se cumplieron para poder, hermanos, Dios, hermanos, dispersar a los judíos de su nación, ¿verdad? Amén. Aleluya. En el año 70 Jerusalén fue rodeada por Tito y vemos nosotros ahí que hubo mortandad, las madres comían a sus propios hijos a causa de que nos faltaba el alimento, hermano. Así es. Todas estas cosas. Hermano, ¿pero qué es lo que estaba haciendo Dios? Solamente enseñándonos, hermano, la gracia derramada sobre el pueblo gentil, del cual usted no debe de pasar por alto ni desechar esta gran bendición que nos cayó por elección y por gracia divina de parte de Dios, a la cual gracia debemos nosotros estar agradecidos. Amén. ¿Verdad? No teniendo en poco las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso hablamos, testificamos y le hablamos a la gente que abrace estas promesas de vida eterna. Amén, hermano. Así es, amén. Entonces, vemos, hermano, que Dios hizo su trabajo. Él es un redentor. Presentemente, ya sabemos nosotros, hermanos, que el mensajero dice que vino en la forma de 3 hijos: hijo del hombre, un profeta, hijo de Dios, en la manifestación del Espíritu Santo a través de las 7 edades de la iglesia. También viene como el hijo de David a reinar en el milenio para estar con su novia por 1000 años. Amén. Amén, hermano. Amén. Pero también en el oficio de un sacerdote, un abogado que está intercediendo por nuestras flaquezas Amén. y por nuestras debilidades, Así es, porque amén. todavía el que nos acusa va constantemente a la presencia de Dios. No, hombre, allá abajo conoces un David García pelón, gordo. No, hombre, si es pecador y mentiroso, ¿verdad? El diablo eso le lleva ya al Señor. Pero entonces hay una sangre allí, ¿verdad? Una sangre que protege, ¿verdad? Y dice, bueno, yo no veo ninguna mancha en mi hijo, ¿verdad? Porque yo lo redimí. Y cuando él clama que la sangre lo remita, todo lo que tú le haces cometer no me llega ninguna acusación a mi presencia. Oh, hermano, pero esa sangre va a ser quitada. Ahora, este es el círculo de sangre que protege a la novia redimida. Así es. ¿Verdad? El diablo acusa, ¿verdad? Pero entonces las acusaciones se quedan aquí, ¿verdad? No pasan porque la sangre la remite a Satanás. Amén. No pasan. Amén. Eso es lo que dice la Biblia, Así es. ¿verdad? Aleluya. Hermanos, entonces vemos nosotros que esa sangre va a ser quitada un día, cuando Amén. la novia se vaya, ¿verdad?
Así es. Y entonces el mundo queda a merced de los elementos aquí sobre la tierra. ¿Y qué es lo que va a pasar, hermano? Que las vírgenes fatuas van a ser perseguidas como perritos. ¿Verdad que a un perrito no se le tiene respeto? Cualquiera le da una patada y le tira una piedra. No le tiene nada de respeto. Lo que va a suceder también con las vírgenes fatuas. El mundo religioso se está uniendo para una persecución, ¿verdad? En masa hacia las vírgenes fatuas. Pero usted y yo, hermanos, si somos fieles, no vamos a estar en esa persecución. Entonces, lo que quiero que entiendan en esta noche, hermano, que si Dios puso un patrón en el primer mundo, tiene que continuar con el mismo patrón en el segundo mundo, ¿verdad? Y hermanos, la vía de escape que Dios puso para poder nosotros entrar al plan que Dios había predestinado, del cual la novia tenía que entrar, era una total restauración, porque llevamos 2000 años, ¿verdad?, del llamamiento en el cual vino el Señor Jesucristo en un sacrificio. Él vino verdaderamente a llamar una novia, ¿verdad?, pura de su palabra, y se ofreció en sacrificio vivo. Pero entonces, hermanos, vemos nosotros que a través y al correr de los años, el diablo, ¿verdad?, ha organizado, ha denominado a grupos, ¿verdad?, y los ha separado de tal manera que nosotros ya perdemos el compañerismo el uno con el otro. Amén. ¿Verdad? Ya no puede el bautista, el metodista, el presbiteriano y la Asamblea de Dios a veces convivir juntos porque creen diferente. Cuando solamente Dios ha dado un plan de salvación, ¿verdad? Entonces nosotros mismos nos hemos aislado ante la presencia de Dios. Hermano, entonces Dios, que conoce todas las cosas, hermano, le va a poner fin a este error diabólico por medio de dogmas, sectas y tradiciones, ¿verdad? Y el mismo Señor da la respuesta en su palabra para poder sacar a una novia pura de su palabra, darnos una vía de escape al juicio que viene sobre este segundo mundo, ¿verdad? Amén, sí es. Amén, hermano. Amén. Entonces, fíjese usted, hermano, ¿cuál es esa vía de escape? Muy sencillo, ¿verdad? Nosotros vamos a ver la profecía, ¿verdad? Aquí en Joel 2:28, el Señor promete una restauración. Amén, hermanos. Amén. Y esa escritura son escrituras proféticas, de las cuales, como por ejemplo podían leer los antiguos, ¿verdad?, de cuando se hablaba del Mesías y todavía no se presentaba, solamente estaban apuntando hacia el cumplimiento de algunas profecías que tenían que venir a ser cumplidas, y a saber, pocas personas creyeron en esas profecías, ¿verdad, hermanos? Amén. Pocas personas. ¿Por qué? Porque eran predestinados de Dios para entender esas profecías. No todos son llamados para poder entender los misterios de Dios, sino que aquel a que Dios predestinó de antes de la fundación del mundo. Amén. Por eso, en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, fíjese usted bien, dice, Dios, ¿verdad?, les hablaba por parábolas a los de afuera, para que viendo no vieran y oyendo no entendieran, y Dios los sanara, porque Él traía un plan a desarrollar. Mas a sus discípulos, por acá aparte, les declaraba los misterios del reino. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. No es del que quiere ni del que corre, Amén. sino del que Dios tiene misericordia. Así es, amén. Y si Dios ha tenido misericordia de usted y de mí, démosle la honra al Amén. Señor, ¿verdad? Amén. Nos llamó del mundo de maldad que nos rodea, y un grupito, como llamó Dios a Noé, a saber, 8 personas de millones y de millones, para poderlo sacar a flote del juicio que venía de parte de Dios. Así es. Amén. Hermano, no todo el mundo, ¿verdad?, se va a ir en el rapto, no, Señor, ¿verdad? Un poquito grupo, ¿verdad? Amén, hermano. Amén, hermano, el predestinado por Dios. Hermano, entonces Joel 2:28 dice aquí, 25, perdón, dice, y yo restituiré, una restauración, los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón, el revoltón, ¿verdad? Un animalito, ¿verdad?, que tiene 4 etapas en su desarrollo para poder comer, ¿verdad?, la condición que Dios había puesto aquí sobre la iglesia desde el día de Pentecostés. Amén, hermano. Amén. Yo restauraré, ¿verdad?, mi grande ejército que envié contra vosotros, ¿verdad? Hermanos, entonces, si Él habla de esta restauración, y si el Señor Jesucristo vino a servir en sacrificio vivo, y entonces iban a transcurrir 2000 años aproximadamente de la ausencia del Señor Jesucristo, entonces mire, hermano, cómo anda la iglesia ahorita. Anda, hermano, de cabeza.
hermano, queremos evangelizar a un alma, nos preguntan, pues yo ya ni quiero creer, dice, porque hay hasta los mismos evangélicos se pelean unos y otros. Amén. Amén, hermano. Y no quieren venir a nuestras iglesias porque les han dicho, no, esa iglesia ni cree en esto, ni en esto, ni en esto otro. ¿Verdad, hermano Ramón? Así muchas veces nos pagan con los que queremos evangelizar, ¿verdad? Hermanos, entonces Dios, ¿verdad? Hizo su sacrificio, su redención, pero la restauración tiene que venir por la perfecta voluntad de Dios para traer una vía de escape, y es por medio de su palabra, como dice aquí. Vamos a ver Mateo 17. Fíjese bien aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Esa restauración la prometió el Señor. Y si nosotros, ¿verdad? Queremos oír la voz de Dios, la voz del Hijo, al cual se le dio toda potestad en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Amén. Entonces es el Hijo el que tiene la potestad, Amén. ¿verdad? Toda potestad me ha sido dada, ¿verdad? ¿Verdad? De mi Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, a Él tenemos nosotros que oír. Y ahora dice el Señor Jesús bajando del monte de la transfiguración, cuando descendían con Pedro, Jacobo y Juan, dice, y respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías vendrá a tiempo futuro, primero, y restituirá todas las cosas que comió la oruga, el saltón y el revoltón, ¿verdad? Por medio de esos caballos, esos 4 caballos apocalípticos que vienen con una máscara de engaño. Amén. Amén, hermano. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, entonces viene esta restauración. Pero ¿cómo viene esta restauración? Por medio de Elías, ¿verdad? Amén. Vendrá Elías primero y restituirá todas las cosas. Hermano, entonces Dios usa el mismo sistema, el mismo patrón. Usó a Noé, usó a Elías, o va a usar a Elías en este tiempo. Y Elías profetizado, hermanos, es Malaquías 4:5. ¿verdad? Estas escrituras han servido de tropiezo para muchos religiosos y que tratan de poner estas escrituras a hombres que no llenan los requisitos para poder cumplir estas escrituras. Me estaba diciendo el otro día un hermano, ministro de allá de Phoenix, me estaba diciendo, hermano, ¿cómo cree usted a esta persona que ya lo tienen como al Cristo de esta edad? A un profeta de Corea por allá, dice. Ya lo presentaron ante el mundo como un profeta. Bueno, el mundo puede presentar sus propios profetas, pero Dios tiene sus profetas enviados, comisionados y respaldados 100% por la palabra de Dios. Que la columna de fuego los guíe como guió al pueblo de Israel en el desierto. Amén. Que sean sus ministerios vindicados, ¿verdad? Que no se aparten como Samuel, ni a diestra ni a siniestra, que solamente digan la palabra que tienen que decir, dura, ¿verdad? O como venga, pero la tienen que decir, ¿verdad? Porque ellos son instrumentos en las manos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, entonces, dice aquí el Señor, he aquí en el versículo 5 de Malaquías 4, yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, antes que venga esa tribulación, ¿verdad?, sobre la gente. Él convertirá, tiene un trabajo, el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Y usted ve esas escrituras en la Biblia Félix Torres Amat, que es la Biblia católica, ¿verdad? Hermano, usted ve esos textos aún más claros que los que lo podemos ver en estas escrituras que nosotros tenemos aquí. Porque hablan en una terminología más comprensible, hermanos, más acertada. Bendito sea el nombre del Señor. Estaba yo viendo la Biblia que tiene el hermano allá. Yo tengo una Biblia pequeña, Félix Torres Amat, y estaba viendo la Biblia del hermano, y veo los textos y todo esto, hermano, y se goza uno con ellos. Digo, ¿por qué la gente no entiende esto? En primer lugar, porque no estudia. Segundo, ¿verdad? Porque dice, no le entiendo. Y luego tercero, porque dice, si le estudio me confundo. Y hermano, pues le pone pero siempre a todo. ¿Verdad, hermano? Pero los entendidos entenderán. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, esta vía de escape es por medio de Malaquías 4:5
¿verdad? Apocalipsis 17 son las palabras del Señor Jesucristo que dice, y luego sigue profetizando el Señor Jesucristo, Lucas 17:30, como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, ¿verdad? Amén, hermano. Y entonces concluimos esa vía de escape, ¿verdad?, que Dios trae a las iglesias gentiles, porque cuando se abre el paréntesis a los gentiles y salen las 7 iglesias de Apocalipsis, es no iglesias de judíos, no señor, son iglesias a los gentiles. Amén. Hermanos, entonces ahí es donde está usted y yo, en este mundo lleno de maldad. Y encontramos, hermanos, ahí en Apocalipsis 17, que tiene que venir un clamor a la medianoche. No es el esposo el que está dando el clamor. Y se oyó un clamor a la medianoche: salid porque el esposo viene. Amén. Salid porque el esposo viene. Entonces, ¿quién es ese clamor? Entonces, Apocalipsis 17 dice: pero en los días, que es plural, de la voz singular del séptimo ángel. Ángel, a través de la Biblia, hermanos, puede ser un mensajero terrenal, un mensajero celestial. Amén. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta. ¿Cuál trompeta? La trompeta del misterio, del evangelio, del reino del Señor Jesucristo, compartiendo a su simiente predestinada. Amén. Dice el apóstol Pablo: si la trompeta diere sonido incierto, nadie se puede apercibir a la batalla. Amén. ¿Verdad, hermanos? Pero en los días de la voz del séptimo ángel mensajero, que Dios ha levantado, como levantó a Noé, como ha levantado a los demás profetas del Antiguo Testamento, cuando él comience a declarar estos misterios, porque dice, ¿verdad?, Amós 3:7, no hará nada el Señor Jehová sin que revele antes primeramente su secreto a sus siervos los profetas. Amén. Dios tiene vasos especiales. Amén. Oh, hermano, yo no soy un vaso especial para ser un profeta mayor, ¿me entiende? Porque un profeta mayor alcanza el pasado, el presente y el futuro. Amén. Por medio de visiones, sueños, y Dios trata con él de una manera perfecta, en que todo lo que Dios le enseña es perfecto y no puede errar. Amén, hermanos. Imagínense ustedes, estudian, hermanos, la Biblia, y estos profetas mayores y menores, hermanos, encontramos que, por ejemplo, Isaías habló, hermanos, de la crucifixión, del advenimiento del Señor Jesucristo, del milenio, habló de todas estas cosas. Otro libro de Apocalipsis allí. Amén. Isaías, porque era un profeta de largo alcance. Amén, hermano. Entonces, cuando este ángel mensajero venga y comience a tocar la trompeta, dando las nuevas que están aconteciendo en este último tiempo, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Amén, hermano. Y nosotros creemos que Dios ha previsto una vía de escape por medio de estas escrituras en este mundo lleno de maldad. ¿Verdad, hermanos? Lo hemos reconocido. Y alrededor del mundo, hermanos, hay personas que han reconocido este ministerio, porque este ministerio, ¿verdad?, no viene con un ministerio de engaño, ni es un ministerio salido del rincón de una esquina. No, señor, que nomás ellos se conocen que son profetas y en el medio ambiente que ellos se mueven. No, señor. Este ministerio fue vindicado por Dios. Amén, hermano. Alrededor del mundo, en África, en Japón, en Corea, en donde quiera anduvo, dándole 7 vueltas al mundo. Amén. Vindicando su ministerio. Así es que si usted va a África, va con los negritos, allá hay gente creyendo genuinamente la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Aleluya. Hermanos, entonces esa vía de escape, el mundo religioso la ha desechado, porque ellos dicen, ya se acabaron los profetas. Juan, la ley y los profetas hasta Juan. Pero, hermanos, se cerró la ley y los profetas, cierto, hasta Juan, pero la gracia trae profetas, y después de Juan, Cristo fue profeta. Amén. Y si ellos dicen que ya no hay profetas después de Juan, están desechando a Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Y todos los demás profetas, no, hermanos, los profetas no se acaban, dice el Señor en su palabra. En Mateo dice, yo envío a vosotros sabios, escribas, ¿verdad?, para que exhorten a la gente. Amén, hermano. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, entonces esa vía de escape es mejor, hermano, que usted la comience a agarrar, porque va a venir el día de tribulación aquí sobre la tierra, ¿verdad, hermano? Sí, amén. Hermano, entonces, ¿qué es los acontecimientos proféticos que se esperan en nuestros tiempos? Hermano, solamente que el tiempo de los gentiles está por terminarse, entrando el último gentil
determinado por Dios que va a ser salvo, entonces tiene que venir a cumplirse lo que dice el Señor en Apocalipsis 11. Esos dos testigos van a tomar las riendas para poder, hermanos, sellar los 144,000 judíos, ¿verdad? Que son los siervos del Señor. Y en ese tiempo, hermanos, vemos nosotros, hermanos, que se sellan estos judíos, entonces sí estalla la tercera guerra mundial, ¿verdad, hermano? Para traer el juicio sobre la gente desobediente. Y entonces, hermano, cuando termine esa guerra, tercera guerra mundial, baja el Señor a establecer su milenio aquí sobre la tierra. El diablo va a ser encadenado por 1000 años. Amén, hermano. Amén. Y ya, hermano, siguen muchas cosas que no podría acabar yo en esta hora. Bendito sea el nombre. Estoy pasando muchas cosas porque no podemos aclarar todo en una noche, ¿verdad? Así es, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Miren, ya hasta la cinta se me pasó. Glorificado sea el nombre del Aleluya. Señor. Es que entra uno en el espíritu, hermano, y se olvida uno que hay estos aparatos. Bendito sea el nombre. Amén, aleluya. Hermanos, entonces vale la pena, queridos hermanos del Señor, que nosotros sacrifiquemos las sonajitas del diablo, ¿verdad? Que nos ofrece. Y nos quiere entretener acá por medio de las cosas que inventan y toda esta cosa, hermano, y perdemos tiempo nosotros en la oración, en la dedicación, en el servicio del Señor, ¿verdad? Perdemos tiempo y, hermanos, no crecemos en la estatura del varón perfecto para poder, hermanos, ayudar a nuestros semejantes y acarrear almas al Señor, hermanos. Entonces, ¿qué les parece si en esta noche, verdad, nosotros hacemos una decisión sincera con Dios, verdad? Y le decimos, Señor, el mundo está por estallar, ¿verdad? El mundo está por reventar con estas cosas que están aconteciendo en este último tiempo, y lo que tú tienes próximamente es que vas a levantar a tu iglesia. Yo no me quiero quedar aquí sobre la tierra, yo me quiero ir contigo a los aires. ¿Amén, hermano? Nada más que necesitamos una preparación. Para eso es Malaquías 4:5, para convertir el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, para que cuando venga el juicio de Dios, nosotros no nos hallemos, ¿verdad?, cruzados de brazos en ignorancia. Amén, hermano. Sino que estemos completamente preparados y nos vayamos con el Señor, porque todas las cosas tienen un límite ante los ojos de Dios, como ya vimos, ¿verdad, hermano? Entonces, cuando ya todo esto acontezca y venga el milenio y todas estas cosas, dice Apocalipsis, y Juan dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Aleluya. Porque aún, hermanos, el proceso no termina aquí, hermanos, solamente en esto, sino que el tercer mundo, ¿verdad?, tiene que ser purificado por fuego, ¿verdad? Amén. Fuego no atómico, sino fuego santo de Dios. Y las atmósferas en donde habita Satanás, porque Satanás es el príncipe y la potestad del aire que habita en la atmósfera. Amén, hermano. Amén. Entonces, aún las atmósferas con el fuego santo de Dios va a ser purificado el tercer mundo. Aleluya. Y toda la obra que hay en este planeta llamado Tierra, edificios, puentes tremendos que vemos por todas las grandes ciudades, dice que el fuego santo de Dios lo va a fundir, ¿verdad? Y va a quemar todo germen de pecado para que venga la nueva Jerusalén y se asiente sobre esta tierra. Amén. Aleluya. ¿Amén, hermano? Entonces, fíjese usted, el mundo, Dios perfecciona el mundo en 3 etapas: agua, sangre y purificación por fuego. Amén. Hermanos, la iglesia gentil tiene también que ser purificada a través de 3 etapas que ya vimos nosotros, hermano, Amén. conforme el mensaje. Hermanos, viene, ¿verdad?, justificación, ¿verdad? ¿Por medio de quién? Cristo. ¿Quién? Cristo. Lutero, ¿verdad? Amén. Santificación, ¿por medio de quién? Wesley. Wesley. Amén. Y luego viene bautismo del Espíritu Santo, Amén. Aleluya. ¿verdad? Pentecostés. Amén. Restauración de los dones. Amén. Amén, hermano. Amén. La iglesia. 3 etapas. Amén. El justo, dijo Lutero, en su fe vivirá. Amén. Dios soltó solamente una parte de luz, ¿verdad? Porque era el plan de Dios. Hermano, si Dios suelta toda la luz a Lutero, habría puros ciegos aquí. Todos los Amén, veteranos hermano. estarían ciegos. Amén. Saque usted a un hombre que ha estado en la cueva sin ver la luz de momento, se queda ciego. Amén. Amén, hermano. Entonces la luz de Dios tiene que bajar a medida para que no nos haga daño, ¿verdad? Amén. Hermano, entonces el justo en su fe vivirá. Vino Wesley
y luego trajo y presentó el mensaje a la santificación. Amén. Sin santidad nadie puede ver al Señor. Así es. Pero entonces vino la restauración de los dones, el bautismo del Espíritu Amén. Santo, ¿verdad? Para la iglesia. Amén. Un Amén. proceso que nosotros debemos de seguir. Amén, hermano. Amén. Entonces, hermanos, todas estas cosas se tienen que cumplir al pie de la letra. Amén. Y nosotros no tenemos que pasar por alto esas etapas del Señor, ¿verdad, hermanos? 3 etapas, ¿verdad? Para el mundo, 3 etapas para el creyente, ¿verdad? La iglesia pasada, como también podemos nosotros entender que son 3 etapas para cada individuo. Así es. ¿Verdad? Amén. Amén. Y si nosotros no llegamos a rebasar esas 3 etapas, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si no dejamos que el Espíritu Santo nos santifique, ¿verdad, hermanos? Y no dejamos que el Espíritu Santo nos queme toda malicia, toda maldad, nunca vamos a estar para poder estar en la presencia del Señor siendo la esposa del Cordero. No vamos a estar allí. Aleluya. Podemos calificar para vírgenes fatuas, pero yo creo que usted no quiere ser virgen fatua. Amén. Ni yo quiero ser virgen fatua. Amén. Yo quiero estar ante la presencia de Dios. Amén. Amén, Amén. hermano. Yo creo que usted también, ¿verdad? Entonces, hermano, esas 3 etapas son muy importantes para que usted y yo las busque. Y usted, al correr de la palabra, se da cuenta en qué estatura está. Así es. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén. Si usted no ha nacido de agua y del Espíritu, es mejor, hermano, que dejemos las cosas un poquito, ¿verdad?, que nos agobian en este mundo y dedicarnos un poquito viendo que los tiempos están tan cercanos y decirle, Señor, ¿qué me falta? ¿Qué me falta, Señor? Nomás llegué hasta santificación, pero si llegué a santificación no puedo pasar, ¿verdad? Tengo que tener el poder atómico que me transforme, me cambie. Aleluya. Amén, hermano. Amén. Necesito ese traje espacial que Dios me va a dar. Aleluya. Amén, hermano. Sin ese traje espacial, hermano, nos quedamos aquí como gusanos, aquí sobre la tierra, a recibir las consecuencias. Hermano, este cuerpo pecaminoso, ¿verdad? Este cuerpo apestoso se va a quedar aquí en la tierra. No heredará el reino de Dios. Así es. Tenemos cuerpos glorificados esperándonos, Amén. ¿verdad? Cuando este cuerpo se quede aquí, ya está otro cuerpo teofánico, Amén. hecho no por la voluntad del hombre, sino por la voluntad de Dios, la Amén. mano de Dios, esperando, dijo Pablo. Sale el espíritu de esto y nuestro espíritu entra en ese cuerpo para estar con el Señor. Es el traje espacial que podemos, hermanos, estar ante la presencia de Dios. Amén. Amén. Entonces, cuando nosotros bajamos aquí, ¿verdad? Entonces Dios nos da también el vestido, ¿verdad? Para poder aquí un cuerpo glorificado estar aquí. Así es. Amén. Aleluya. Amén, hermano. Y dice Isaías, en el milenio vamos a construir la casa que a nosotros nos guste. A mí me gusta, hermano, que haya una fuentecita, que corra el agua cristalina. Bendito sea el nombre del Señor. Que haya florecitas de todos colores. Yo creo que a mí a mi esposa le gusta así. Pues así te va a conceder el Señor como a tú te guste, porque Él va a cumplir los deseos de tu corazón. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Verdad? Construiremos casas, sembraremos viñas, comeremos uvas, frutas. Y el diablo, pues ¿dónde está el diablo? Tanto que nos agobiaba por todos los 2000 años que duró aquí sobre la tierra. ¿Dónde está ese diablo? Está encerrado, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Una cadena de circunstancias, ¿verdad? Es el que lo ató para encadenarlos por Así es. milagro. Amén. Amén, hermano. Qué bonito, ¿verdad? Hermano, estas no son cuentos, ¿verdad? No son cosas, ¿verdad?, ilusorias. No, esta es la realidad de las Amén. cosas. Sí. Tenemos suficiente historia Amén. de lo que Dios ha hecho en el pasado, ¿verdad? Para no creer, hermano, lo que Dios puede hacer a unos pasos que Así es. estamos adelante a acontecer. Así es. ¿Cuántos quieren decirle al Señor, Señor, yo estoy muy atrasado, no he podido aún ni arrepentirme para bautizarme, ¿verdad? No creo en ti. Vamos a darle la oportunidad a usted, joven, señorita, adulto, lo que sea. Porque hay el tiempo, ¿verdad?, en que la palabra de Dios es voceada. Yo he tenido la oportunidad de dar el mensaje de llamamiento al pecador, a mucha gente que está necesitada. Y les digo esto mismo que les voy a decir ahora. Usted está oyendo, ¿verdad?, no mi predicación, sino le estoy presentando la palabra del Señor. Hermano y hermana, joven y señorita que tú me oyes,
No sabemos si el día de mañana a mí me pase algo, no me vuelvan a ver o lo que sea, hermanos, pero ya tienen ustedes la oportunidad por delante. Así es. Si hoy oiré su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermano, pasamos por algún lugar llevando la luz del Evangelio. Vosotros sois la luz del mundo, dijo el Señor. Y esa luz tiene que alumbrar al pecador. Y cuando esa luz alumbra y te aclara tus pecados ocultos o lo que sea, entonces arrepiéntete, hermano, porque allí te está haciendo Dios un llamamiento. Amén. Amén, hermano. Amén. Y si tú te entregas al Señor Jesucristo, hermanos, empiezas a crecer en gracia y en conocimiento de parte del Señor, y el Señor te va a ayudar, porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Amén. Así es. Así es que esta es la invitación que les hago yo en esta noche. Amén. Si quieres tú entrar a un mundo, ¿verdad?, que va a ser purificado por fuego de Dios, porque en aquel tercer mundo es donde vamos a habitar nosotros. Amén. No habrá pecado. En ese mundo, ¿verdad?, le vamos a dar la oportunidad a la persona que en esta noche haga su propia escogencia. Amén. Aleluya. Bien, Aleluya. ya el hermano quiere Amén. más y más del Señor. Bendito ¿Quién sea quiere el Señor, recibir al aleluya. Señor más? ¿Más, hermano? Amén. Bendito Aleluya. sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al Gloria al Señor. Señor. Aleluya. A ver, hermanos, hay otra alma necesitada. No lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Fíjese bien, no con ejército, no con espada, ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada, ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, mas con su Santo Espíritu. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Aleluya. Y si hay alguna otra palabra por alguno aquí que quiera dar fin al servicio, que lo haga con la ayuda del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente en esta Amén. noche. Gloria al Señor. Aleluya. Que el Señor bendiga a nuestro hermano. Aleluya. Gracias por su mensaje. Bendito gracias sea el por su Señor. palabra. Bendito sea el Señor. Que el Señor lo siga usando, lo siga Aleluya. bendiciendo. Aleluya. Aleluya. Y que nosotros seamos, Gloria a Cristo. estemos dispuestos Aleluya. para recibir ese mensaje, Bendito esa palabra sea. de Dios. Aleluya. Y ponerla en práctica, Bendito ponerla sea el por Señor. obras, no nomás ser oyentes. Oh, Señor, ayúdanos, Nosotros Padre. venimos Padre Celestial. de Phoenix, Aleluya. dejando cosas que tenemos que hacer nosotros Aleluya. allá, Bendito sea. para traerles a ustedes el mensaje de Dios. Bendito sea el Señor. Nosotros no somos nadie, somos criaturas Oh, insignificantes, Padre Santo. pero Ayúdanos. traemos Señor. ese mensaje. Aleluya. Amén. Bendito sea el Señor. Dios los ayude y los bendiga. Entonces, Aleluya. que no sea la última vez Bendito que nos sea el podamos Señor. ver, que nos Aleluya. podamos reunir para Aleluya. alabar y glorificar el Aleluya. nombre de nuestro Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Aleluya. Vamos a despedirnos con una Aleluya. oración. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro Aleluya. Bendito sea el y Señor. buscar al Señor con nuestra mente. Aleluya. Bendito sea el Señor. Señor, mi Dios, Padre Santo, aquí Aleluya. estamos delante de tu presencia, Señor. Sí, Señor Santo. Estamos dándote gracias, Padre, por lo que has hecho, por lo que se ha Aleluya. dicho, Señor. Sí, Señor. Pidiéndote una bendición, Señor, para cada familia aquí Gloria a tu representada, nombre. Señor. Para cada Aleluya. criatura, Señor, que ha escuchado, Señor, tu palabra, Bendito Señor. seas. Bendícelo, Señor, Sí, y Señor dales Santo. tiempo, Señor, para que ellos puedan, Padre Aleluya. Santo, en un futuro próximo, Sí, Señor, Padre conocerte Celestial. bien, Señor, y Aleluya. alabar tu bendito nombre, Señor. Sea. Sí, La Padre juventud, Celestial. Señor, es tiempo de decisiones, Señor. Sí, Señor. Que ellos puedan decidirse, Señor,
a su temprana edad, Señor. Bendito sea, Gracias Señor. te doy, Señor, por todo, Señor. Aleluya. Señor, gracias porque nos has traído Sí, hasta Padre, este lugar, bendito Señor. seas. Bendice la familia, Señor, que nos ha Gloria recibido, a tu Señor. nombre santo. Aleluya. Bendito Ahora, seas. Señor, despídenos en paz, Sí, Señor. Señor santo. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de Aleluya. nuestro Señor Jesucristo, Bendito seas la para consolación siempre. y guianza del Espíritu Santo, Aleluya. vaya con los que nos vamos y se quede con los Bendito. que se quedan, Señor. Aleluya, tu En nombre. Cristo el Señor. Aleluya. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias. Aleluya.